¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, el día de hoy, como lo prometí a través de internet, de Facebook, si me siguen en las redes sociales, les comenté que íbamos a hablar de la diabetes. Bueno, que Fabián, nuestro nutriólogo de Solidarios por la Salud, iba a hablar de diabetes e iba a resolver varias de sus dudas que me han estado mandando. Entonces, pues bueno, hoy vamos a empezar. Voy a estar aquí haciendo las preguntas que ustedes me mandaron para que resuelva él sus dudas. Bueno, chicas, les presento a Fabián, ya muchas lo conocen. Él es Fabián, es nuestro nutriólogo, y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la diabetes. Entonces, bueno, vamos a empezar por las preguntas básicas, que ¿qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que suceden en el cuerpo. Esto da a entender que hay una concentración alta de glucosa en sangre, lo cual hay que checar ya directamente con pruebas cuál es el problema que tiene el paciente. Causas directas en los pacientes es por un aumento en la resistencia a la insulina o a la glucosa en este caso. Puede ser por una mala producción de insulina dentro de las anormalidades en el cuerpo, o puede ser también directamente por el aumento en la producción de glucosa. Otra de las preguntas que nos hicieron es ¿cuántos tipos de diabetes hay? Ok, existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2, en ella se deriva también la que es la gestacional, que es cuando hay un embarazo y el riesgo de las concentraciones elevadas de glucosa es alto. En la tipo 1, les hablo de la tipo 1, esta se da más en la parte infantil, que es cuando estamos ya pequeños y no hay producción de glucosa. Esto puede ser por varios factores, uno puede ser la genética, el otro puede ser la autoinmunidad. ¿Sí? Aquí la parte del páncreas, que es la fabricada en la insulina, no está fabricando insulina, o puede que la fabrique y es de muy baja calidad, o es muy poquita la cantidad que fabrica. ¿Ok? Esa es la tipo 1. En la tipo 2, que normalmente le llaman los profesionales la diabetes de los adultos, se dan mayores de 40 años en lo general. Entonces, hoy en día la incidencia en los adolescentes, preadolescentes y niños está a la alza. O sea, hay muchos casos ya con los adolescentes y niños que se está dando hoy en día aquí en México, y es por la cuestión de los malos hábitos o de los hábitos inadecuados dentro de este problema. ¿Qué pasa en la tipo 2? En la tipo 2, la parte del páncreas sí avienta o sí arroja insulina. El punto aquí es que la que arroja es de muy mala calidad. La fábrica que tiene el páncreas no es que la deje de hacer, el punto es que la hace y no alcanza a cubrir con las necesidades de la glucosa que se consume o que se concentran. Entonces, por eso es que la tipo 2 va de acuerdo a los malos hábitos o a los hábitos inadecuados. ¿Sale? Y algo que también nos están preguntando es ¿qué deben evitar si tengo diabetes? Ok, primero que nada, antes de evitar algo, debemos de tener, cuando ya esté diagnosticada la enfermedad, debemos de tener un equipo multidisciplinario, que es lo que indica el médico o el especialista. En este caso puede ser el endocrinólogo, y con el nutriólogo, eso es así de cajoncito, de ley, y checar si tenemos la ayuda de un psicólogo. Entre los tres, no importa si están en el mismo lugar o si los ven ya de cabecera, pero hay que tener un equipo multidisciplinario para la cuestión obviamente de la alimentación, la cuestión de los medicamentos y la cuestión psicológica, que es muy, muy importante. Ahora, ¿qué debemos evitar si tenemos ya una diabetes diagnosticada? Directamente, hablando de alimentación, yo como nutriólogo podemos evitar alimentos en exceso y en deshoras. Podemos evitar alimentos, y principalmente los industrializados, que son los que ya contienen conservadores, azúcares, etcétera, y evitar también alimentos con altos niveles de azúcar, con altos niveles de grasa o ácidos grasos, y con mucho sodio. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron es ¿cuál es su avance degenerativo? Ok, más que el avance degenerativo, nos refiere aquí la pregunta como a las complicaciones que tiene un paciente con diabetes. En primera instancia está la poliuria, que es la necesidad frecuente de estar haciendo el baño. La polifagia, que es la necesidad del estar comiendo a cada rato. Y la polidipsia, que es la necesidad de estar bebiendo agua inconteniblemente. Esas son de las tres complicaciones que podemos estar viendo en un paciente con diabetes.
Otras de las que son más comunes puede ser la fatiga, el cansancio, el hormigueo en las extremidades, el adormecimiento de extremidades, la agudeza visual cuando ya baja, que bueno, aquí ya nos refiere más que nada a la retinopatía diabética, que es cuando empezamos a ver muy borroso. Otra de las complicaciones más severas es la insuficiencia renal crónica, que es cuando se empiezan a dañar todo lo que son los riñones en cuestión a su filtración. Nos preguntan qué beneficios pueden tener si llevan una vida saludable. Ok, los beneficios son bastante importantes. Primero que nada es mantener las concentraciones de glucosa en sangre normales. Esto nos va a ayudar a poder detener o a poder frenar las complicaciones de la diabetes, que ya les había comentado, dentro de lo general, que es la insuficiencia renal crónica, las retinopatías diabéticas y las neuropatías también, que estas van directamente asociadas a la parte nerviosa. ¿Vale? Una de las preguntas que creo que la mayoría se hace es ¿cuáles son las cifras normales de glucosa en sangre? Ok, claro. Es una de las preguntas que la mayoría debemos de saber para cuando nos hacen estudios, tener las cifras correctas. En ayunas, en una cifra normal, entra de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Y hay una parte postprandial que es después de 2 horas de haber comido y esta nos da de 100 a 125 postprandial o menos de 140. ¿Sí? Eso es para algo normal. En una prediabetes, que es cuando los médicos a veces les refieren a los pacientes que tienen una prediabetes, es cuando las cifras de glucosa en sangre salen entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros en ayunas o mayor a de 140 a 199 postprandial. Acuérdense que la postprandial es después de 2 horas de haber comido, ¿sale? Y cuando refieren un diagnóstico de diabetes es porque en ayunas sale entre 126 o más de 126 miligramos sobre decilitro y en una postprandial de 200 hacia arriba. Es cuando ya detectan un diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Y bueno, otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué estudios debemos realizarnos para confirmar que tenemos diabetes? Ok, existen los que son los estudios de sangre. El primero es glicemia en ayunas, que es las cifras que les acabo de mencionar. La otra puede ser de confirmación hemoglobina glucosilada, que también ahorita les daré las cifras. Y la otra es la de la curva de tolerancia a la glucosa, que es cuando nos dan un cierto liquidito cada cierta hora para saber cómo actuamos directamente con el páncreas. Ok, entonces Fabián, ¿se tiene que hacer más de una prueba para confirmar que tenemos diabetes? Claro, eso es bien importante. A veces por situaciones de mala alimentación o de estrés o de muchos nervios o de falta de sueño se altera la prueba. Entonces sí se recomienda que si en una sale alterada, que es la primera, hay que hacerse una segunda o hasta una tercera de confirmación. O sea que a veces los médicos no se basan en la primera prueba. Aún así, aunque salga muy alto, hay que hacerse una segunda o una tercera de confirmación, ¿sale? Para que no se me espanten y luego digan, es que la primera me salió muy alta. No, hay que hacerse una segunda o una tercera. ¿Estamos? Y bueno, nos preguntaban también acerca de los medicamentos y uno de ellos es la metformina y otro es la insulina. Platícanos un poquito de esto, Fabián. Ok, les platico un poquito de la metformina, que es la que se prescribe en la diabetes tipo 2. Esta nos ayuda directamente a bajar o nos ayuda a controlar un poquito lo que son las concentraciones altas de glucosa en sangre, nos ayuda a mantenerla un poquito estable. Cuando ingerimos alimentos también sabemos que nos ayuda la metformina a bajar los niveles de glucosa de los alimentos. Nos ayuda también a bajar la glucosa que libera el hígado con esta enfermedad. Y otra de las cosas que nos puede ayudar la metformina es en la respuesta al cuerpo sobre la insulina, que nos ayuda a hacerla de un poquito mejor calidad. Entonces también nos ayuda la metformina a eso. Eso acuérdense que se prescribe nada más en la diabetes tipo 2. Ok, y respecto a la insulina, ¿cuándo se debe aplicar o cómo es? Mira, la insulina directamente, esa sí la prescribe el médico. El médico le señala las unidades que se debe de aplicar, pero esta se da, puede ser en la diabetes tipo 1, que esa es de cajón, la insulina es de cajón en la diabetes tipo 1. En la tipo 2, dependiendo los resultados que tengan con los medicamentos orales, el médico se encarga de indicarle unidades al paciente. ¿Por qué? Porque a veces la insulina que está fabricando el páncreas, volvemos, en la tipo 2 se acuerdan que les mencioné que la tipo 2
Y referente a la insulina, Fabián, ¿qué nos puedes platicar? Ok, la insulina. El médico la prescribe cuando hay diabetes tipo 1. Esa la prescribe desde que se diagnostica la enfermedad, la insulina. En la tipo 2, cuando la empiezan a prescribir los médicos, es cuando los medicamentos orales ya no están haciendo su función adecuada o ya no están teniendo respuesta al cuerpo. Esto quiere decir que no hay un control de glucosa en sangre con los medicamentos orales. Entonces el médico o el especialista prescribe ciertas unidades junto con el medicamento oral para que pueda tener concentraciones estables o normales de glucosa en sangre, ¿sale? Bueno, otra de las preguntas también importantes es, una vez que ya nos detectaron la diabetes, ¿cada cuándo debemos de checarnos? Ok, les explico. En la diabetes tipo 1 nos piden que se estén revisando los pacientes. Puede ser, por ejemplo, en ayunas, obviamente, 2 horas después de haber ingerido alimento. Eso es en las 3 comidas. O sea que ahí serían 3 muestras o 3 chequeos. Una antes de dormir y otra, muchos médicos los prescriben a las 3 de la mañana para tener aproximadamente de 5 a 7 chequeos en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, que es la más común, esa hay que checarnos todos los días con su glucómetro, sus tiras reactivas, su piquetito de sangre, todos los días en la mañana, en ayunas, para saber qué concentraciones de glucosa en sangre tenemos todos los días. Y se pide que cada 2 o 3 meses se hagan un chequeo de sangre, que ya les mencioné cuáles son las pruebas, que es la glicemia en ayunas, que puede ser la hemoglobina glucosilada o la curva de tolerancia. Eso es para ver qué tanto manejamos la glucosa durante los 2 o 3 meses previos. Y bueno, otra de las preguntas que nos hicieron es que si aunque estemos delgados podemos tener diabetes. Ok, una persona delgada no está exenta de padecer una enfermedad de diabetes o de hipertensión. Acuérdense que tiene que ver mucho con los estilos de vida que tenga el paciente y la genética. De acuerdo a esto, puede tener unos malos hábitos o hábitos inadecuados en su vida, y esto le va a presentar colesterol alto, glucosa alta, triglicéridos altos, que lo va a llevar a tener ya sea una diabetes o una problemática en la parte cardíaca. ¿Ok? Oye, Fabián, y ya por último, una de las personas con las cuales platicaba estaba muy preocupada porque me platica que ha visto casos en los que se pierde la vista o alguna extremidad o tienen algún problema en los riñones. ¿Nos puedes platicar también de eso? Claro. ¿Por qué pasa esto? Es por su mal control, ya sea por negligencia del paciente, por miedo a no querer saber que sus niveles de azúcar están muy altos, o simplemente porque sus hábitos son inadecuados, o llamándolos, normalmente como lo llaman los pacientes, son malos hábitos. ¿Qué pasa cuando tenemos niveles altos de glucosa y no nos los estamos controlando o checando? Estos niveles altos van a llegar directamente a la situación nerviosa, a la situación de las extremidades, a la situación de los órganos, que al final de cuentas los van a dañar, los van a perjudicar tanto, que sí, claro, o sea, nos quedamos sin vista por el mal control de azúcar, nos quedamos a veces sin extremidades. Hay pacientes que les tienen que cortar a veces una manita o el piecito. ¿Por qué? Porque ya se encangrenó, ya se hizo muy complicado su situación para poderle rescatar esa extremidad. Y en el peor de los casos también la insuficiencia renal crónica, que es cuando los riñones empiezan a ser disfuncionales o empiezan a bajar su nivel de función por el exceso de azúcar en sangre. Aplicaciones por las cuales debemos de llevar un buen control de azúcar es porque hay veces que manejamos niveles muy altos de glucosa en sangre y nos pueden llevar a un coma diabético, que sí puede que salgamos o que salga el paciente más o menos, o que de plano ya no despierte. Acuérdense que esa es una complicación muy grave. Cuando da un coma diabético es porque los niveles llegaron a cifras muy altas. ¿Sí? Entonces hay que tener un control desde que sabemos que ya tenemos las complicaciones o las... ¿Enfermedad en sí? No, más bien los signos y síntomas de la enfermedad los empezamos a padecer, hay que checarnos en automático. Ahora, no cabe que los pacientes no se chequen por lo menos cada año. Hay que tener un chequeo de sangre cada año o cada 6 meses. Todo esto es para tener un control con nuestra salud, ¿cierto? Entonces, cuando ya no nos checamos por ciertos tiempos o por ciertos años y sabemos que estamos padeciendo estos signos y síntomas,
pues sabemos que tenemos el riesgo de padecer unos niveles de azúcar muy altos o una enfermedad como la diabetes. Y si entonces no nos revisamos en esa parte, pasan estas cosas más graves, que es la pérdida de las extremidades, la insuficiencia renal crónica, la pérdida de la vista, y nos puede llevar al coma diabético. ¿Okay? En resumen, les puedo comentar que lo primero que hay que hacer cuando ya sospechamos de tener estos signos y síntomas, o que los presentamos y ya sabemos que tenemos que hacernos la prueba de sangre, hágansela a tiempo. Eso acuérdense que es muy bueno. Cuando tenemos una enfermedad y se detecta a tiempo, o puede ser curable o puede ser controlable, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico que nos manda a hacer la prueba. Después de que salga o alterada o no, el médico decidirá si manda a hacer otra. Y si la segunda o la tercera salen igual de alteradas y nos confirman un diagnóstico de diabetes, lo primerito que tenemos que hacer, o lo primero que hace el médico, es mandar al paciente al nutriólogo. El nutriólogo es el encargado de cambiar los hábitos, de checar sus concentraciones de glucosa de acuerdo a sus alimentos y de que el paciente esté estable. Una vez que todo esto pase, también se tiene que manejar con el psicólogo. Acuérdense que el psicólogo es de suma importancia para que al paciente no caiga en depresión o no caiga en baja autoestima y nos afecte en toda la parte corporal. Y entonces, esto es para que el paciente evitemos que caiga en depresión o en baja autoestima. Y el nutriólogo se encargará de checar los planes de alimentación, ya sea semanal, quincenal o mensual, para que el paciente esté estable y que su actividad física también la pueda realizar, que tenga sus horas de sueño, que tenga sus horarios bien manejados por la parte nutricional, y que todo esto sea en conjunto a un equipo multidisciplinario. Eso es lo que deberíamos hacer con cada uno de los pacientes que padece diabetes o que está en pruebas de padecerla, o en una problemática de que no quiere o tiene miedo. Podemos ayudarle de esa forma. Fabián, pues te agradecemos muchísimo. Hay que recordarle a la gente que estamos aquí los jueves a partir de las 6, y Fabián es muy buena onda y los espera hasta la hora que lleguen. Claro. Entonces, cualquier duda también está aquí Fabián, con toda la confianza pueden venir, hacen su consulta, él les resuelve todas sus dudas, y si tienen algún problema, alguna enfermedad, igual él puede llevar el control sin ningún problema, porque aquí hemos tenido varias personas, ¿verdad, Fabián? Y la verdad es que ahorita están súper bien y nos da muchísimo gusto poder ayudarles. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Fabián. Y despídete de nuestras amigas y amigos que nos están viendo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharme, por ver este video. Ya saben, aquí estamos para cualquier cosa en cuestión a la cuestión nutricional. Les puedo apoyar si hay algún tema que les interese, o igual alguna duda que tengan que no se les pueda resolver. Acuérdense que ninguna pregunta es tonta. Entonces, cualquier cosa que tengan que preguntarme, háganlo, ¿sale? Y aquí estamos para lo que se les ofrezca. Su amigo y servidor, Fabián Ramírez, nutriólogo. Muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya servido muchísimo esta información. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden dejarnos un mensaje aquí a través de YouTube, o bien en nuestra página que es Solidares por la Salud, o en el correo electrónico. Todas las redes sociales están en la parte de abajo. Cualquier cosa, cualquier duda, de verdad, con toda confianza nosotros podemos ayudarles con muchísimo gusto. Y si quieren que tratemos algún otro tema, igual, déjenos en los comentarios. Entonces nos vemos en la próxima. Bye.